Ha pasado un siglo, 100 años de Colo-Colo, la más hermosa aventura. ...19 de abril de 1925... Era otoño. A las 10:30 de la mañana, en el estadio El Llano, Juan Quiñones abrió la sesión. Afuera, la ciudad seguía su curso, sin sospechar lo que nacía entre esas paredes de la avenida Subercasó. 2 puntos había en la tabla. ¿Cómo nos llamamos? ¿Y qué ropa llevamos? Con esas preguntas comenzó la historia más bella del fútbol chileno. La más terca, la más viva. Allí nació Colo-Colo, el club del pueblo. Nació oficialmente, dicen los libros, aunque también hay quienes lo hacen nacer en Recoleta, en el Quitapenas, un bar cercano al Cementerio General. Porque a veces la vida se parece a la muerte, y a veces se bebe para celebrar que se sigue vivo. Aquella noche no volvieron a casa. Habían dejado atrás a Magallanes, no por capricho, sino por dignidad. Los expulsaban y se iban, o se iban antes de ser expulsados. Da lo mismo. Lo cierto es que ya habían decidido irse desde el momento en que sancionaron a David Arellano, el joven que querían como capitán, y a Clemente Acuña, su compañero. En Talca, durante una gira, los rebeldes se juraron no volver a defender una camiseta que ya no los representaba. Eran jugadores, sí, pero también eran profesores, y lo sabían. Cuando un maestro enseña a agachar la cabeza, ya no es maestro. Santiago Nieto, el presidente subrogante de Magallanes, habló sin rodeos. La puerta está abierta. Nadie permanece a la fuerza en esta institución. Juan Quiñones quiso decir algo, pero el silencio de los orgullosos le ganó la palabra. Y entonces ocurrió. David Arellano, Francisco Arellano, Clemente Acuña, Rubén Sepúlveda y Rubén Arroyo se pusieron de pie. «Vámonos, Quiñones», le dijeron. Y antes de cruzar la puerta, dejaron una frase que aún resuena. «Que jueguen los viejos». Ya en la calle se les unieron 3 del segundo equipo y 2 del tercero. El 25 de abril, esa pequeña multitud ya tenía nombre. Colo-Colo. Luis Contreras propuso el nombre. Juan Quiñones, el uniforme. Y así, como quien no quiere la cosa, nació la institución más popular de Chile. Una que no se limita al fútbol ni al deporte. Una que, aunque parezca exceso decirlo, ha sido más mencionada que cualquier otra persona, que cualquier otro nombre en un siglo de historia nacional. Por eso se dice, ¿quién es Chile? Colo-Colo. No es casualidad. El fútbol chileno apenas gateaba cuando Colo-Colo comenzó a correr. Las canchas se llenaban con 5.000 almas, o más. El pueblo, aún sin saberlo, necesitaba un equipo como ese. Un equipo que lavara la cara de una nación llamada incapaz por la prensa argentina. Decían que solo sabíamos chupar chicha. Y entonces apareció Colo-Colo como un rayo. Perdió con Peñarol en su debut internacional 5-1. Duro, pero acá, en estas tierras, no había quien lo venciera. Se hablaba de su juego científico, y el pueblo, que a veces no entiende de táctica, entendía de victorias y de orgullo. Pero no solo ganaban, también enseñaban, porque David Arellano no solo era capitán, era guía, y sus compañeros, en su mayoría normalistas, llevaban la pedagogía en la sangre. Por eso, Colo-Colo fue el primer club con un código de conducta. Había que respetar al árbitro, considerar al rival como el más difícil, dar siempre el máximo, desterrar el egoísmo, ser solidario, generoso, caballero. Ser colocolino era una forma de estar en el mundo, una ética, una forma de vida. Y si además ganabas, entonces la adhesión se convertía en devoción, porque se podía ser noble y vencedor, porque se podía ganar sin ensuciarse. Ser colocolino era un ideal. Y si Colo-Colo es Chile, es porque todos los chilenos, en el fondo, quisieran ser como ese equipo, el que exigía lo mejor de cada quien, en la cancha y en la vida, el que jugaba con el alma, sin necesidad de pisarla. También de la emoción nacen los mitos. Ahí está la madre de los Arellano, madrina del club, como si el fútbol también necesitara una bendición materna. Ahí está Alberto Arellano, que se atrevió a llevarlos a Chiloé ese mismo año, como si quisieran anunciarle al país entero que ya estaban aquí. Y luego la gira por América, España y Portugal, donde David Arellano dejó su última jugada. Murió en los campos españoles con una agonía que aún duele, pero que dejó espacio para un último mensaje de su madre. Después llegaron los días felices, los días que olían a gloria y a tierra mojada.
Colo-Colo, invicto en el 41, levantando la tercera corona como quien alza el sol con las dos manos. Luego, el milagro en blanco y negro. En 1959, los albos bajaron a Pelé del cielo por 90 minutos. En el 73, la Libertadores rozaba con los dedos, como un amor que se escapa pero deja perfume en la piel. Y en el 91, por fin, la copa que tanto se soñó durmiendo en los potreros, amaneció en el Monumental. El 2006 nos encontró otra vez en lo alto, finalistas de la Sudamericana, con el corazón galopando en cada jugada. Y siguieron viniendo, y siguen llegando. No fue suerte, fue memoria, fue sudor que sembró hazañas, fue ese amor terco, rebelde, incondicional que hizo de Colo-Colo más que un equipo, una patria de camiseta blanca, con el alma pintada de pueblo, porque, como dijera alguna vez el gran Jorge Toro, Colo-Colo no es la mitad más uno, sino somos todos menos algunos. 100 años han pasado, un siglo en que Colo-Colo no solo hizo historia, la convirtió en leyenda. Desde aquel otoño de 1925, el pueblo encontró en la camiseta blanca un reflejo de su alma, rebelde, noble, invencible. Colo-Colo no envejece, crece, inspira, late, porque no son solo títulos, goles o hazañas, es identidad, es memoria, es un país entero gritando el mismo nombre. Y si alguien pregunta qué es Colo-Colo, la respuesta es sencilla, es vida, es historia, es Chile, y su mejor capítulo aún no se ha escrito. Este ha sido un modesto, pero sentido homenaje a Colo-Colo. Si este relato ha logrado conmoverle o despertar en usted una pizca de admiración por esa historia forjada en el barro y la gloria, no olvide suscribirse al canal y dejar su me gusta. Aquí le dejo otro relato, tan cargado de memoria y pasión como este, para que siga explorando, sin prisa pero sin pausa, los episodios más intensos del fútbol y de la vida. Porque al fin y al cabo, ¿qué otra cosa es el fútbol, sino una forma de contar historias? Nos vemos.